de algunas entidades, creemos que no somos muy partidarios de determinar qué actividades son las que deben de realizar las asociaciones de jubilados, ni en general ningún tipo de asociaciones, ¿no? Si lo que quieren es hacer excursiones, pues no nos parece mal, y no tenemos por qué inducirlos a que no hagan excursiones y hagan otro tipo de actividades. Nosotros en eso consideramos que hay que ser más liberales y entonces, como no tenemos tampoco razones para oponernos, sobre todo si hay algunas entidades que la apoyan, pero evidentemente nosotros creemos que habría que dar más libertad a las asociaciones para que ellos mismos dijeran con el dinero qué actividades deberían de desarrollar, ¿no? Y señor Garrido. Sí, desde que estamos gobernando hemos cambiado dos temas, que estamos en ello. Uno era, por ejemplo, se hacía una comida a final de año para todos los jubilados del municipio y prejubilados, comida gratuita, pagado por todo el ayuntamiento, y eso me pareció en aquel momento, cuando entré aquí, un despilfarro y fuera de lugar. En el mismo sistema fuimos corrigiendo algunas cosas, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, pues hemos decidido también que no vamos a pagar más comidas ni bebidas, porque entendemos que a la altura de lo que estamos y viendo la crisis que hay, como el dinero que sale de las arcas son municipales y pagado por todos los ciudadanos, uno puede ser liberal con su propio dinero, pero cuando gestiona los dineros de los demás, no. Sí, no se ahorra. No, pero me explico si me deja. Se puede ser liberal con su propio dinero y haga con él lo que quiera, pero cuando administramos dinero de los demás, pues yo creo que hay que mirar un poquitín más en qué se invierte, ¿no? Entonces hemos decidido que no vamos a pagar comidas, ni materiales de comida, ni bebidas en el tema de esto, ¿no? Y se va a dedicar pues a actividades de la propia asociación y mantenimiento. Eso tiene una subvención para ello. Luego había otra subvención aparte, que era de 2.000 euros por cada asociación para excursiones. Nosotros entendemos que también en estos momentos hay muchos vecinos de Castellón muy necesitados, con hijos, padres de familia, que no pueden ir ni de excursión siquiera, no de vacaciones, sino ni de excursión ya. Entonces, y hay jubilados que tienen muy buena pensión y muy buena jubilación, y es absurdo que desde las arcas del ayuntamiento, porque era pagado directamente desde las arcas municipales, hubiera que pagarle a estos ciudadanos sus excursiones. Entendemos más bien que una asociación de jubilados que estamos hablando debe dedicarse a otros temas que son más adecuados para lo que están constituidas, que podría ser, por ejemplo, lo que hoy día se conoce ya como el envejecimiento activo, que al mismo tiempo que beneficia precisamente a los jubilados y pensionistas, crea puestos de trabajo. Estamos en una crisis, entonces crea puestos de trabajo, porque se entiende que estas actividades de envejecimiento activo pueden ser... Sí, por descontado, nadie lo discute, claro que sí. Pero entendemos que estas actividades van más relacionadas con lo que corresponde a una asociación que dedicarse a hacer viajes por ahí, que los pueden hacer perfectamente a sus expendias, es decir, pagan sus propias excursiones y ya está, ¿no? Yo creo que eso es más relacionado y más eficaz que lo que estaba hasta ahora, y luego, no sé si habrá alguien en contra, pero en el Consejo de Mayores, donde están representados todos, se planteó y prácticamente fue aprobado por unanimidad, es decir, nadie planteó nada allí. Y además yo creo que todo el mundo está de acuerdo con este tema. Bien, pasamos al siguiente punto. ¿Se votó este, Luis? Sí, se votó. Expediente 901/2011, personación del Ayuntamiento en el concurso voluntario de acreedores 000061/2010. Bien, previo dictamen de la Comisión Informativa, se propone al Pleno se adopte el siguiente acuerdo. Primero, que el Ayuntamiento de Castrillón es titular de créditos ordinarios frente a la mercantil Encofrados Tarna S.A. en situación concursal por importe de 97.128,40 euros, así como de créditos subordinados por importe de 23.495,49 euros. Segundo, que Encofrados Tarna, en situación concursal, ha efectuado a sus acreedores una propuesta anticipada de convenio concursal y plan de viabilidad que lo sustenta para su tramitación en procedimiento concursal. Propuesta protocolizada el día 13 de marzo de 2012 bajo el protocolo del notario Ángel Luis Torres Serrano. El Ayuntamiento de Castellón se adhiere íntegramente a la propuesta anticipada de convenio y plan de viabilidad que la sustenta,
protocolizada por el notario el día 13 de marzo de 2012. Y cuarto, facultar a la alcaldesa presidenta para que firme cuantos documentos sean necesarios para llevar a cabo y puro y debido efecto el presente acuerdo en el procedimiento concursal abierto en el juzgado número 3 de lo mercantil de Gijón, concurso voluntario de acreedores número 61/2010. ¿Alguna intervención, señora Yasmina? Buenas tardes. De nuevo, en este punto, pues nada, explicar un poquito cuál ha sido el procedimiento de llegada de este expediente aquí al Ayuntamiento, porque a pesar de que hace ya un tiempo de que la empresa ha entrado en este proceso concursal, somos conocedores de esta situación hace escasamente una semana, cuando se presenta el administrador de esta empresa en este ayuntamiento para, de alguna manera, informarnos de la situación que tiene, ¿no? Que es una situación de riesgo en la empresa y que de forma voluntaria entran en un proceso concursal según se recoge en la Ley 22/2003, pues como digo, de forma voluntaria. Dicha empresa adeuda a este ayuntamiento 120.000 euros que en concepto de licencias urbanísticas e impuestos sobre el incremento del valor de los terrenos. Y, por tanto, somos acreedores de esta empresa y parte interesada en dicho proceso concursal. La empresa, en este proceso, propone a este ayuntamiento una quita de dicho importe en un 50%, lo que supone, pues, de alguna manera, condonar o perdonar el 50% de esos 120.000 euros y el otro 50% devolverlo en 5 años. Claramente hay una situación de pérdida económica para este ayuntamiento. Aún así, lo que se hace desde los servicios de intervención es estudiar el expediente y la situación de esta empresa en ese proceso concursal, y lo que se deriva de los estudios de intervención es que si esta empresa llega a liquidar y tener que cerrar, probablemente el Ayuntamiento de Castrillón tiene muchas probabilidades de no cobrar nada, porque tenemos la calificación, en este caso nuestros créditos, de ordinarios y de subordinados, con lo cual seríamos prácticamente los últimos en cobrar. Los servicios de intervención, dado esta situación, consideran con un criterio de prudencia intentar adherirnos a la propuesta de esta empresa, ¿no? que con la idea de intentar salvarla de este bache y que continúen su actividad. Y es un poco la propuesta que traemos, porque tiene que ser aprobado en este pleno y con la intención, pues, por lo menos de cobrar ese 50%. Y si además conseguimos que la empresa salga, en este caso, a flote, pues creemos que es la mejor opción. Sin embargo, bueno, acataremos y llevaremos lo que la decisión de este pleno decida. El día 5, que es el martes que viene, es el momento en que se tiene que llevar la propuesta y, por lo tanto, el abogado de este ayuntamiento se personará en esa junta y se decidirá qué pasa, ¿no? Si finalmente no consiguen los apoyos suficientes, esta empresa entrará en liquidación, con lo cual, pues posiblemente no cobremos nada o cobremos muy poco de lo que nos corresponde, y en el caso de que consigan los acuerdos suficientes, a pesar de que no lo hubiéramos aprobado en el Pleno, nos tendríamos que aquietar a esa propuesta, con lo cual sí o sí nos tocaría condonar ese 50% y el otro 50% cobrarlo en 5 años. Es decir, que si en esa Junta se decide que esa sea la decisión, independientemente de que nosotros no lo aprobáramos en el Pleno, debería de ser así el cobro, es decir, que solamente cobraríamos ese 50%. Lo traemos, dada la petición de la empresa, a aprobación en el Pleno y llevaremos el martes lo que aquí se decida. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? 8 Izquierda Unida, 5 PP, 1 no adscrito. ¿Votos en contra? 3 foro. ¿Abstenciones? 3 PSOE. Explicación de voto. Sí.
Queda aprobado el punto por 14 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. Bien, nosotros hemos aprobado este punto porque nos parece que es la mejor manera de defender los intereses municipales en cuanto a la posibilidad de cobro de esa deuda que tiene la empresa, una empresa que está en proceso concursal, ¿no? Entonces, bueno, atendiendo además a las recomendaciones del interventor municipal, pues consideramos que es la mejor manera y de esta manera además se puede facilitar la posibilidad de que la empresa pueda salir a flote y se puedan además mantener una serie de puestos de trabajo que de la otra manera sería muy difícil que se pudiera llegar a un concurso de acreedores y la empresa probablemente, si no participa el ayuntamiento, entraría en un proceso de liquidación. Bien, señor Galán, sí. Bueno, el Partido Socialista se sostuvo porque en un concurso de acreedores el plan de habilidad veremos si puede cumplir o no cumplir. Y respecto a la liquidación de la empresa, pues estaríamos igual. Por lo tanto, no sabemos si vamos a cobrar o si no vamos a cobrar. Bueno, vamos a hacer un receso de unos minutos y ahora volvemos. La piscina. No falta nadie, ¿no? Bien, empezamos. Bien, buenas tardes. Vamos a reanudar el pleno. El siguiente punto es solicitud de compatibilidad del del trabajador don Jorge Álvarez Villavibre. Previo dictamen de la Comisión Informativa, se propone al Pleno se adopte el siguiente acuerdo. Primero, reconocer la compatibilidad para la actividad privada de ingeniero técnico en topografía al funcionario interino de este Ayuntamiento, Jorge Álvarez Villavibre, con documento nacional de identidad 11.440.423, sin que en ningún caso suponga la modificación de su jornada de trabajo y horario. Segundo, notificar el presente acuerdo al interesado, dejando constancia del mismo en su expediente personal a los efectos oportunos. ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿Alguna intervención? Bien, voto. ¿Sí? Sí, señora Barros. Buenas tardes a todos y todas. Nada, yo simplemente es explicar que es un proceso ordinario que, como bien sabéis, y ya pasó más veces en este pleno, cualquier trabajador, funcionario, bien sea interino o no, tiene derecho a tener la compatibilidad, como viene recogido en el Estatuto del Empleado Básico y en la Ley 5/84, siempre y cuando esto no perjudique las labores que realiza en el Ayuntamiento, cosa que no ocurre en este caso. Bien, votos a favor. Unanimidad. El punto se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, expediente 927/2010, revisión de la valoración de puestos de trabajo. Previo dictamen de la Comisión Informativa, se propone al Pleno se adopte el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la inclusión del factor L, diversidad organizativa, destinado a medir el esfuerzo y dificultad añadidos que supone atender funciones del Ayuntamiento, ente principal, y simultáneamente atender las obligaciones de los patronatos municipales, entes distintos, conforme a la propuesta formulada en los informes de intervención de fechas 25 de diciembre de 2011, 23 de marzo y 25 de mayo de 2012, según queda recogido en el anexo tercero al presente acuerdo. Segundo, aprobar la revisión de la valoración de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Castrillón y de los patronatos municipales, con la asignación económica de 12,0397 euros por punto, con referencia a la fecha de inicio de los efectos del presente acuerdo, conforme a la relación de puestos y asignación puntos por puesto, según los cuadros del anexo 1 del presente acuerdo. Tercero, adaptar las relaciones de puestos de trabajo a la valoración aprobada según el apartado primero anterior,
quedando establecidas conforme se recoge en los cuadros del anexo 2 al presente acuerdo. Y cuarto, disponer los efectos de la revisión de valoración de puestos de trabajo objeto del presente acuerdo con referencia a la fecha de aprobación inicial de la misma, asignándose los complementos personales transitorios no absorbibles en los casos señalados en los informes de fechas 23 y 27 de diciembre de 2011 realizados a efectos de la revisión de conformidad con el régimen establecido por el Pleno Corporativo en su acuerdo de fecha 28 de febrero de 2005. Y quinto, la eficacia del presente acuerdo estará condicionada a la ejecutividad del mismo a efectos de nómina, quedará demorada a la fecha de la aprobación aprobación definitiva. Señora Barros. Bueno, y traemos aquí al Pleno la valoración de puestos de trabajo, tal como ha explicado el secretario ahora. Esperamos por fin poderla sacar después de un proceso muy largo que comenzó en marzo del 2010. El proceso se inicia con 3 objetivos fundamentales, que son iniciar la valoración de los puestos de nueva creación, iniciar la valoración de oficio de los puestos de la policía local, tanto de subinspectores como del comisario y como de los policías, ya que debido a la ley de policía local tuvieron un proceso de reclasificación, con lo cual se les tiene que aplicar una nueva valoración. Y también en aquellos casos donde hay una petición justificada por un cambio de funciones dentro de las tareas que tenían asignadas ahora en el puesto los trabajadores. Se les dio un plazo de un mes para presentar reclamaciones a los trabajadores municipales. Se estudiaron las peticiones por parte de los servicios jurídicos y económicos del ayuntamiento y finalmente se aprueban todas las de consolidación. También en el caso de la policía se aprueba y en el caso de las reclamaciones se han estimado unas sí y otras no en función a los criterios que ya habíamos explicado anteriormente. Respecto a la inclusión del factor L de diversidad organizativa, se incluye este factor en la valoración de puestos de trabajo para recoger unas funciones que hasta ahora no habían sido valoradas en el ayuntamiento y que varios trabajadores municipales estaban realizando y por la que se les tenía que pagar una productividad. Una de los objetivos principales también de esta valoración es que no haya que pagar productividades por algo que se considera inherente a las tareas de un puesto de trabajo. En este caso, el factor L recoge la simultaneidad en la misma jornada de trabajo de 3 organismos simultáneamente. Estos 3 organismos serían entes que además tienen una legislación diferente, como son el Ayuntamiento, el Patronato de Deportes y el Patronato de Cultura. Hay 2 personas que se incluyen en este nuevo factor y en el anterior acuerdo había una tercera persona que efectivamente vimos que ya estaba recogida en sus funciones. Esto se ha llevado a varias mesas negociadoras. Recientemente se llevó el 10 de enero, donde se había aprobado por unanimidad. Después hubo una nueva mesa negociadora, el 17 de enero también, donde los sindicatos nos dieron sus propuestas. Esas propuestas se revisaron, unas se incorporaron a la valoración y otras no, con lo cual se vuelve a realizar una mesa negociadora el 10 de febrero del 2012. Tras esta mesa negociadora se detectan los errores que os comenté anteriormente, que eran concretamente en 2 puestos de trabajo, se corrigen y finalmente se lleva una nueva mesa negociadora el 29 de mayo, en donde de los 5 sindicatos con representación en el ayuntamiento, 4 votan a favor de la valoración de puestos de trabajo. Con lo cual, yo creo que es una valoración más que negociada con los trabajadores, que son los máximos implicados en el tema, que reconoce unos derechos que tienen y que favorece a regularizar unas situaciones que se estaban dando hasta ahora, por lo que yo espero que salga adelante. ¿Palabras? ¿Alguien quiere la palabra? Señor Quiñones. Sí. Vamos a ver, nosotros nos vamos a poner hasta este punto por unas cuestiones formales y por unas cuestiones de fondo. Las formales son de que obviamente esto parece que se ha negociado con algún grupo político que no es evidentemente el Partido Popular. Por otra parte, hay algunos sindicatos que están de acuerdo, pero no hay unanimidad tampoco en el tema sindical.
Pero eso en las cuestiones formales. En las cuestiones de fondo, nosotros estamos de acuerdo con que las personas que consolidaban el empleo en el ayuntamiento y que estaban sin valorar, se valoraran. Pero no estamos de acuerdo en que en este momento, que no es el oportuno, cuando se está rebajando el sueldo en casi todas las administraciones públicas, congelando sueldos, situaciones de crisis, se empiecen a valorar un poco a la carta los puestos de trabajo, ¿no? Nosotros consideramos que cuando se haga, se debería hacer de forma general por un agente externo, como se hizo la primera valoración de puesto de trabajo, no por personas municipales que además están implicadas a su vez en la valoración de su puesto de trabajo y de forma generalizada. Entonces, consideramos que no es el momento, no es el método, lo único que había que valorar era a los que consolidaban empleo y después encima pues se meten cuestiones que a nuestro juicio son extrañas, como un factor L de diversidad organizativa, que no estaba contemplado en ningún momento en la valoración de puestos de trabajo que hizo en su día la empresa Viñals para el ayuntamiento, y entonces nos parece que no es el momento oportuno, ni la forma oportuna, ni el fondo oportuno para hacer este tipo de valoraciones. Por tanto, insisto, sin querer perjudicar a ningún trabajador, lo que creemos es que debería hacerse es valorar a lo que había acuerdo general de político y sindical a las personas que consolidaban empleo y en su momento, que no es el momento ahora, cuando se están rebajando sueldos de forma generalizada en la empresa pública y en las administraciones públicas, embarcarse en un proceso selectivo de valoración en el que encima se hace desde el propio ayuntamiento y se hace por personas que están implicadas a su vez en que se valore su puesto de trabajo. Nos parece que no es de recibo, no es presentable y por tanto nosotros vamos a votar en contra. Antes de, si prefiere, señora Barros, de darle la palabra, se la doy a los demás y así puede contestar a todas las intervenciones. Señor Galán. Bueno, el Grupo Municipal Socialista en este punto se va a abstener porque estamos de acuerdo exactamente en la valoración de los nuevos puestos de trabajo y la consolidación del empleo. El factor L no lo tenemos muy claro. Es el problema que tenemos, no tenemos muy claro si es jurídicamente puede validar o no. Por lo tanto, para no perjudicar a los trabajadores, nosotros vamos a abstener. Señor Teodoro. Buenas tardes. El concejal no ha escrito a votar a favor de esta medida porque después de hablar con técnicos y los sindicatos, ve que la mayoría de los sindicatos y la información que me dieron los técnicos, creo que este factor L y estas medidas son interesantes para todos los trabajadores municipales y que pueden servir como precedente a la hora de gente nueva que pueda ir a esos cargos de los que estamos hablando, que son los dos que tienen el factor L. Sí, efectivamente, de 5 sindicatos que tienen representación en el ayuntamiento, 4 están a favor y 1 en contra solamente. Señor Garrido y después la señora Barros. Mire, señor Quiñones, es que uno a veces ya es difícil decirle las cosas. Yo entiendo que usted a mí no va a hacerme caso nada, me parece correcto, está en su derecho, faltaría más. Otra cosa es que podía usted por lo menos intentar asesorarse cómo funcionan otras empresas que tienen mucho más trabajos que tiene el Ayuntamiento de Castellón y que tienen pues también valoración de puestos de trabajo, que lo tienen la mayoría de las empresas, la mayoría, que tiene una gran cantidad de gente. Podía enterarse por ahí, ya que no se fía de mí. Mire, lo que es una valoración general completa, normalmente todo el mundo la contrata externa, en Sidesa misma, o hoy día ArcelorMittal, en su día cuando la hizo, la contrató externa, igual que el Ayuntamiento. Eso lo hacen todas. Luego, en el mantenimiento, en el día a día, es raro el año que no se modifica esa valoración a algún trabajador. Es decir, una cosa es hacer la valoración general total a todo el mundo, que eso cuesta un pastón y eso suele hacerse cada muchos años. Y otra cosa es que en el interín que van trabajando los trabajadores durante todos los años, en un momento determinado hay algún trabajador que tiene una modificación de su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque el empresario dice, tú a partir de ahora vas a hacer esto también, y eso no se fue valorado. Y es correcto que la propia empresa, que tiene unas personas destinadas a eso, unos trabajadores destinados a eso, hacen esas valoraciones. La propia empresa, eso en todos los sitios. Porque son temas puntuales a unos trabajadores en concreto. Y aquí estamos hablando de 300 y pico trabajadores y se revisó a 20 y pico. Porque estaba muy claro. Es decir, aquí se hizo una valoración, la hicieron ustedes. Es decir, hace 4 años, 6 años, 6, 7 años como mucho.
La hicieron ustedes. No es de recibo que a los 7 años se haga otra valoración de los puestos de trabajo en el ayuntamiento, porque entonces estamos haciendo un flaco servicio a la administración, en este caso a las arcas municipales, porque cuesta muchísimo hacer una valoración de esas. Entonces se hizo y se entiende que si llegó a un acuerdo entre todos los sindicatos y ustedes, la valoración es válida. Otra cosa es que hay algunas personas que en esos 3 años no hayan sido valoradas, hayan sido en algún tema mal valorados o que desde la administración sus trabajos han sido modificados. Y es correcto que se lo valore. Y aprovechando que había trabajadores nuevos, aprovechando el tema de la policía, se abrió durante un mes para que aquel trabajador que entendiese que estaba perjudicado o que había sido mal valorado lo dijera. Y eso fue lo que se valoró, primero. Por tanto, no hay ninguna valoración a la carta. Ninguna. Hay una valoración de las personas que entraron nuevos, hay una valoración del equipo de la policía que correspondía por ley y luego hay unos señores que han reclamado voluntariamente porque entienden que estamos valorados. No hay nada a la carta. Y hemos decidido de mutuo acuerdo con todos los sindicatos, con todos, y ahí lo digo muy claro, con todos, que valoraba el ayuntamiento. Sí, valoraba el señor... el secretario, o el que hace a veces el secretario, no sé cómo llama, no el secretario general, es que no sé qué puesto tiene. Técnico de administración que lleva personal. Técnico de administración que lleva personal. Ese habíamos quedado que era el que iba a hacer la valoración. Y fue asumido por todos. Ese señor a sí mismo no se ha valorado. Es decir, decir aquí que valoramos a la carta es incierto, no es cierto. Decir aquí que se valoran a sí mismo no es cierto. Ese señor ha valorado a todos menos a sí mismo. A él, como bien sabe usted, ha valorado otra persona. Y a usted, si es otro técnico del ayuntamiento, a ese señor. Y es lógico, porque tiene todo el derecho del mundo a que, como cualquier otro trabajo, si un trabajador se entiende, si él entiende que ha sido mal valorado en su día o que hay cosas que no se valoró, tiene el derecho, como cualquier otro, a hacer la petición correspondiente. Y desde el equipo de gobierno se le dio a otro técnico con tanta categoría o más para que mire si ese señor también le correspondía o no le correspondía a esa valoración. Han entendido que sí y nosotros hemos asumido eso. Por lo tanto, de aquí en adelante puede seguir habiendo modificaciones en función de que desde el equipo de gobierno modifiquemos algún puesto de trabajo y eso es correcto. Y no tiene que haber una general para todo, que eso es absurdo, ¿no? Entonces yo creo que no debe mezclarlo y vamos, me niego y yo le pediría que rectificara que desde el equipo de gobierno estamos haciendo valoración a la carta, cuando máximo ha sido de 5 sindicatos, ha sido asumido por 4 y digamos muy claro quién ha sido el que no lo ha asumido. Lo han sido asumido por 4, es decir, que es lógico y nuestra obligación es plantearlo a la mesa de negociadora. Si la mesa negociadora sale por mayoría, nuestra obligación como equipo de gobierno es traerlo aquí. Es traerlo aquí, que es lo que hacemos. Y si no lo quieren apoyar, pues no pasa nada. No se aprueba y Santas Pascuas. Pero no diga cosas que no son ciertas ni ponga por lo menos a este gobierno como diciendo que estamos valorando a funcionarios. A mí me es igual que suban que no suban. Yo no tengo ninguna relación personal ni familiar con esas personas y me voy a marchar dentro de 3 años. Por lo tanto, no diga cosas que no corresponden. Señora Barros. Bueno, yo al hilo de lo que estaba comentando mi compañero Garrido, lo primero que me gustaría destacar y negar, pero taxativamente, es que hayamos hecho una valoración a la carta. La prueba es que de los 5 sindicatos municipales, 4 están a favor. Creo que ningún sindicato serio estaría votando a favor de algo que se hiciese a la carta. Tienen su ética y están aquí representando a los trabajadores por algo. Por tanto, el hecho de que esté refrendado por ellos, para mí ya es suficiente prueba de que no está hecho a la carta, ni de que hay ningún proceso irregular, ni de que haya ningún problema porque se haya valorado por parte de unos técnicos municipales. La anterior valoración, o mejor dicho, la valoración que hizo Viñals, se sacó fuera, yo me imagino que por una razón básica, y es que una valoración de todo el personal de una empresa, de un ayuntamiento, de cualquier administración, es un tema que lleva tanto trabajo y tanto tiempo que me imagino que si lo tuviesen que hacer los servicios de personal del ayuntamiento, habría que cerrar el ayuntamiento para hacerla. Pero eso yo no creo que le dé más credibilidad porque lo hayan hecho técnicos de fuera o de dentro. Para mí, los técnicos municipales, sobre todo como trabajadores públicos, tienen bastante más fiabilidad que cualquier otro trabajador, para mí, cuando se trata de temas que tienen que ver con la administración pública. Y no tengo ninguna duda del trabajo que han realizado. Luego, por otro lado, la anterior valoración que se había hecho por parte de Viñals tampoco se aplicó tal cual se había hecho por el anterior equipo de gobierno. Con lo cual, el que le haga una asesoría o un gabinete de abogados de fuera tampoco garantiza que se aplique. Quizás deberíamos preguntarnos por qué no se aplicó tal cual estaba. Después, respecto a las cuestiones formales, yo entiendo que el tema de la valoración es un tema que mueve muchas sensibilidades porque estamos hablando de los puestos de trabajo y de los salarios de muchas personas.
Entiendo que haya dudas, como manifestaron los compañeros del PSOE, me parece lógico que haya dudas, pero para nosotros nos parece la mejor salida que hay ahora mismo. Respecto a lo que me decía usted sobre que no considera que sea el escenario formal ahora mismo debido a los recortes y a la situación que hay, para nosotros la culpa de la crisis nunca la tendrán los trabajadores. Yo sé que me podrá decir que esto es demagogia o lo que usted quiera, pero es que los trabajadores, si nosotros no le hacemos esta valoración, no va a mejorar ni la situación económica municipal, porque de hecho está presupuestada, ni va a mejorar la situación de crisis ni del concejo, ni de la comarca, ni del país. Los trabajadores públicos son la columna vertebral de la administración pública y, por tanto, yo creo que lo mínimo que tenemos que hacer es pagarles lo que se merecen y lo que se les debe por ley. Y si están haciendo unas funciones que antes no hacían, reconocérselas. Si consideramos que esas funciones no son algo temporal ni puntual, sino que van a tener son inherentes al puesto de trabajo que desarrollan, valorárselas tanto formalmente como económicamente. Y es que me parece que el tema de que haya crisis, que se está utilizando mucho como excusa para recortar derechos y para recortar el dinero de donde se puede sacar, que no nos vamos a engañar. Ahora mismo los que sabemos que podemos sacar dinero de ellos son quienes están trabajando. Los que están trabajando son los empleados del sector público de momento. Entonces me parece que sangrarlos o poner como excusa para no reconocerles los derechos, que no es el momento adecuado ni es el escenario. En fin, yo no diría, si vinieran a pedir una subida salarial porque sí, pues claro que no se les podría dar, pero algo que está presupuestado y que además es su derecho, yo creo que es nuestra obligación aprobarlo. 2 segundos, sí. Bueno, pero hoy, si los dejó, los dejó. Ahora está en réplica, le quedan 5. Bueno, vamos a ver. Si no gana un pato. Yo no voy a entrar en disquisiciones sobre quién tiene la culpa de la crisis, porque hay una cantidad de emociones ahí que, bueno, ya veremos a ver si me animo a entrar en el meollo o no en su momento. Pero bueno. Silencio, por favor. El tema es que yo lo dije bien claro. Es decir, además hay una cuestión incluso estética. Es decir, yo no tengo nada contra ningún funcionario para mí, y de hecho yo trabajo también en el sector público y respeto y aprecio a todos los que trabajan en él. Pero vamos a ver, estéticamente, ¿cómo se pone a valorar a una gran cantidad de trabajadores que se rechazaron sus valoraciones, la mayoría de estamentos bajos, de obras, etcétera, a una persona que pide su valoración de puestos de trabajo cuando el jefe general de personal del ayuntamiento es el secretario que no estaba implicado? Y, sin embargo, no se pone. De modo y manera que ese señor, evidentemente, cuando llega la hora de valorarlo a él, resulta que tiene que valorarlo otro. ¿Pero quién lo valora? ¿El secretario? No, no lo valora el secretario, lo valora el interventor. Qué curioso. ¿Por qué no valoró el secretario, que no estaba implicado en ningún proceso de esos, a todo el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso sin hablar que, lógicamente, debería ser externa a nuestro juicio la valoración. Pero si vamos a aceptar que fuera interna, ¿cómo una persona, que yo no tengo nada contra esa persona, contra ese funcionario, nada, pero estéticamente, cómo una persona que está en el proceso de valoración valora a todo el mundo, rechaza a casi todos, la mayoría de los estamentos bajos, y después, cuando llega la hora de valorarlo a él, lo valora otro funcionario que, curiosamente, tampoco es el secretario, que como no estaba implicado, obviamente, y además es el jefe máximo de personal del ayuntamiento, era él, lógicamente, si se optaba por la valoración interna, quien debería de valorar? Pues incluso, aparte de la forma, el fondo, la oportunidad no es oportuno ahora, y si lo es, el acuerdo laboral contempla una valoración general. ¿Cómo no se optó porque valorara al secretario general del ayuntamiento a todo el mundo? ¿Cómo no se optó por eso? Pues, ¿por qué? Pues está muy claro por qué no se optó. Está muy claro, como el otro día se decía que un informe que se suponía que era negativo contra una moción nuestra, no lo había hecho el secretario general del ayuntamiento, sino el secretario en funciones, que es esa persona que ocupaba la secretaría en funciones estando el secretario presente en el ayuntamiento. Pues son cuestiones kafkianas que solo se dan en este ayuntamiento y se dan por determinadas circunstancias. Entonces, no nos vengan a explicar cosas y a que comulguemos con ruedas de molino. Las cosas son como son. Son como son. Lo que había era un acuerdo general para valorar lo que había que valorar.
a las personas que no están valoradas. Y después el acuerdo municipal dice que haya una valoración general en su momento, que para nosotros, ya se lo digo, y además es impopular seguramente para los trabajadores municipales, pues lo es. Nosotros no decimos las cosas por el populismo del momento, no lo decimos. También decimos que en Piedras Blancas se invierte muchísimo en fiestas y que hay que invertir más en Salinas, Raíces y toda la zona tal, cuando Piedras Blancas es el núcleo más rural, y lo decimos aquí y en todos lados. Por favor, estamos hablando de la valoración, le queda medio minuto. Poniendo un ejemplo. Entonces, como no es el momento, cuando sea el momento, que se haga de forma general y por un agente externo. Pero si no es un agente externo, quien lo tiene que hacer es el secretario general, que es el jefe de personal del ayuntamiento, en la parte administrativa. Y no parece presentable que una persona que está implicada valore al resto, rechace la mayoría, ya digo, de los estamentos bajos y después que a él se le valore y que tampoco lo valore el secretario. Entonces las cosas, aparte de éticas, tienen que ser estéticas. Y es por lo que nosotros, y por todas las cuestiones que dije anteriormente, votamos en contra. Bien, pues antes de hablar y de insinuar, porque yo ya estoy cansada de sus insinuaciones, porque yo ahora mismo podía hacerle algunas sobre el sindicato que está en contra, y usted y demás, y no creo que corresponda. Le voy a decir que quien lleva personal es este técnico de Administración General, pero aparte que cuando se encargó la valoración, igual usted no lo recuerda, pero el propio secretario debe de recordarlo, estuvo mes y pico de baja. Y a lo mejor mire las fechas de cuando se hicieron las cosas. ¿Cuándo estuve de baja? El año pasado, a finales, y volvió usted en enero. Bueno, ¿pero qué tiene que ver eso con Pues que fue cuando se encargó la revisión de la valoración. Ya. Es que llevamos más de un año y pico para sacarla, y ahí están de testigos los sindicatos. Es que antes de hablar hay que también, porque lanzar porquería y el ventilador lo podemos hacer todos y todas. Y para defender una cosa hay que emplear argumentos que la defiendan, no soltar porquería sobre los demás. Porque soltar porquería sobre los demás solo significa la carencia de argumentos por esa parte. Si tienen que recurrir a esas insinuaciones y a esas cosas. Es lo único que significa su falta de argumentos para ello. Y mire, le podrá parecer la estética, la ética y no sé cuántas cosas más, pero vamos a pagar siempre la crisis los de a pie, porque parece que la crisis en este país la causaron los funcionarios o los trabajadores de base, pero en esta situación en la que estamos, señor Quiñones, que también tiene derecho porque estaba así en su contrato, ¿le parece ético y estético que el señor Rato se marche de Bankia con 1.200.000 euros? ¿O se marche este directivo con 14 millones de euros o el otro con 6? Pero no, la culpa es de los trabajadores y tienen los trabajadores que pagar esto. Hombre, haga el favor, hombre, haga el favor. Señor Garrido, y finalizamos, A mí me sigue sorprendiendo. ¿Qué quiere que le diga? Cada vez me sorprende más. Es decir, la valoración la hace un técnico de personal, que es lo correcto. ¿Usted qué quiere decir? ¿Que la tiene que hacer el secretario? ¿Usted cree que una valoración de 20 y pico personas tiene que hacer nada menos que la persona máxima del ayuntamiento? No, las reclamaciones, sí, 80. Más a mi favor. ¿Quiere hacer la secretaria del ayuntamiento? Cerramos el ayuntamiento. Es decir, que las funciones que va a hacer el secretario deben ser tan bajas que debe tener mucho tiempo para hablar a 80 personas. Mire, en Ensidesa, sigo diciéndolo, porque fue donde trabajé y te conozco bastante, la valoración de los puestos de trabajo, la revisión de eso no lo hace el director general, ni el ingeniero, ni el arquitecto de Ensidesa, ni el jefe de departamento, lo hace un técnico de personal. Un técnico, no, a ver si va a tener que venir el director de Ensidesa a hacer la valoración, o el gerente o el ingeniero, ni siquiera el jefe de un departamento. Lo hace un técnico sencillo, con la categoría de maestro industrial, señor. Maestro industrial. Es el que hace la valoración. No hace la valoración, que la valoración ya está hecha, la aplica. Es decir, aquí ya hay una tabla, la de Viñals, y aplicar esa tabla. El factor L, la empresa tiene la potestad para esa tabla que es de ella, que creo que está un error, esa tabla que es de ella,
tiene la facultad de cambiarla cuando lo crea oportuno, porque es su reglamentación y regula a sus trabajadores como crea conveniente. Si encima tiene la mayoría del apoyo de los sindicatos, pues más todavía, que fue lo que ha pasado aquí. Eso se ha aprobado por 5 sindicatos, por 4 de 5. ¿Y usted qué quiere decirse con esto? Que hay aquí un técnico en el ayuntamiento, un funcionario que le estamos pagando favores, ¿es lo que quiere decirle? Hombre, usted está apoyando a un sindicato que, si quiere, yo le digo que su delegado es su hermano. Entonces puede serlo por ahí. ¿Qué quiere que le diga? Es decir, usted echa mierda, nosotros echamos mierda. Es decir, usted no está en contra... Garrido, no, perdone la expresión, pero es la realidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que este grupo está pagando a un funcionario. ¿Está diciendo eso? Pues dígalo claro. ¿O está insinuando eso? Porque las insinuaciones es la peor aberración que puede existir en un diálogo. Las insinuaciones. ¿Está diciendo que este gobierno intenta pagar a un funcionario su acercamiento? ¿Está diciendo eso? Hombre, mire, tenga un poco más de pudor a la hora de hablar, tenga un poco más de seriedad y de rigor y diga las cosas, como decía, no están de acuerdo, pues no estén de acuerdo. O sea, ya le digo, honradamente, a mí personalmente y como político, hombre, yo tengo personas en servicios sociales trabajando que están perdiendo algunos. Y digo perdiendo por agravio comparativo, porque su trabajo es similar al que tiene la compañera que está al lado, pues pasa de 2 millones y pico al año. Entonces, a mí me interesa, porque entiendo que esa trabajadora no trabajará a gusto cuando su compañera al lado está ganando 2 millones y pico más que ella en el mismo puesto, pues me parece que esa señora tiene el derecho. Y a mí me gustaría que saliese, pero tampoco tengo interés personal ninguno, ¿eh? Si aquí no nos ponemos medalla como políticos, yo no me voy a poner ninguna medalla como político porque salga. Es más, mire, egoístamente, desde el grupo de gobierno tenemos más dinero para invertir, si usted me lo rechaza, porque ese dinero lo vamos a ahorrar, va a ir para remanente, ¿vale? Es decir, egoístamente, como grupo político, si usted no lo apoya, no pasa nada. Pues tenemos 50, 60.000, 80.000 euros más para invertir en obras que se van a ver más que el dinero que van a llevar estos funcionarios a la calle. Por tanto, intereses políticos ninguno, ¿eh? Ninguno. Y mucho menos pagar favores, ni yo creo que ese funcionario en concreto admitiese que le pagásemos favores. Por tanto, sea serio a la hora de hablar. Sea serio a la hora de hablar, que yo no le insinúo a usted para nada. Tiene todo el derecho del mundo a tener su opinión política y me parece muy bien. Y su hermano también, que milita donde dé la gana. Pero, por favor, no saque usted las cosas fuera del sitio, o póngase de los argumentos que crea y nada más, votamos y tan amigos. Y yo por alusiones. No, vamos a ver. Pero bueno, se me hizo una alusión personal ahora. Suspende el pleno 5 minutos. Bien, ¿votos a favor? Pido el uso de la palabra. 8, Izquierda Unida. Yo pido turno por alusiones claramente, a tenor del reglamento. 8, Izquierda Unida, 1 no adscrito. Abstenciones, 3 PSOE. Perdón, 8 a favor, votos, 8 Izquierda Unida. 1 no adscrito y 3 abstenciones. Partido Popular y Foro se van. Siguiente punto. Queda aprobado el punto por 9 votos a favor, 3 abstenciones y ninguna en contra. 7.1. Expediente 1738/2010. Consejo Municipal de Infancia. Traslado al Servicio de Salud del Principado de Asturias con petición de creación de una consulta joven en el municipio de Castrillón. Previo dictamen favorable emitido por el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, esta delegación propone al Pleno se adopte el siguiente acuerdo. Primero, promover la creación de un espacio de información afectivo-sexual dirigido a la infancia y a la juventud de Castrillón, denominado Consulta Joven, concebido como un servicio de orientación e información para dar respuestas específicas a los problemas relacionados con la salud que se plantean con más frecuencia en estos tramos de edad, abarcando aspectos tales como la salud sexual y reproductiva, la prevención de embarazos no deseados, la prevención de infecciones de transmisión sexual y la promoción de hábitos de alimentación saludable. Segundo, elevar la presente propuesta al Servicio de Salud del Principado de Asturias como organismo responsable de prestar la asistencia sanitaria pública en Asturias a los efectos oportunos. ¿Alguna intervención? Señor Galán y señor Garrido. Sí, el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor
porque hubo unanimidad en el Consejo de Infancia y, por lo tanto, nosotros vamos a respetar la decisión. Gracias. Teo, señor del Pozo. El micro, por favor. Mi voto va a ser negativo hacia la propuesta porque considero que es una duplicidad en unos servicios ya existentes, tanto a nivel de ambulatorios como centros de planificación familiar, y creemos que con los recortes que tiene que hacer el Principado de 600 y pico millones de euros, que son 1.100 y mucho de las antiguas pesetas, bueno, pues eso casi representa un 15% del presupuesto actual que tiene el Principado, y creemos que con este recorte mucho nos extraña que en el tema de sanidad no se vaya a tocar. Entonces, bueno, entendemos que ahora mismo no es la época idónea para apoyar esta propuesta. Gracias. Señor Garrido. Sí, esto es una propuesta que sale del Consejo de Participación Infantil, que fue aprobado por unanimidad, y sale pues, de un trabajo que han realizado en los diferentes colegios y el instituto. Hay unas encuestas en relación entre los chicos y chicas en edad escolar, y de esa encuesta y de ese desarrollo del trabajo como consecuencia sale esta petición, ¿no? Se dictaminó en el Consejo en el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, fue aprobado, y como dije, fue aprobado por unanimidad. Y lo que se pretende, bueno, ya lo leyó el secretario, pues el objeto de la propuesta es que se trabaje en áreas de trabajo que se consideran necesarias a abordar, como son la salud sexual y reproductiva para estas edades, hasta los 20 años, prevención de embarazos no deseados, prevención de infecciones de transmisión sexual, hábitos de alimentación sana con autonomía e independencia. ¿Y qué es lo que se propone y dónde? Pues entenderíamos que deben desarrollarse a dos niveles, ¿no? Uno, atención directa e individual, y otra en atención grupal, de grupos, ¿no? ¿Y quién lo debía desarrollar? Entendemos que tenía que ser un profesional sanitario. ¿Y dónde? Pues hacíamos en lo que es la petición que hacemos a la consejería, que podía ubicarse perfectamente o bien en la Oficina de Información Juvenil o bien en la consulta ya existente en el propio polideportivo, ¿no? Atención directa individual es un espacio propio que facilite a los usuarios y usuarias la consulta con el máximo anonimato para estos chicos y chicas en estas edades, y la atención grupal pues mediante talleres, etcétera, de enseñanza y en relación a estos temas que planteamos, ¿no? Como no depende de nosotros, sino va a depender lógicamente del Principado, yo entiendo que como ayuntamiento lo único que nos limitamos es a transmitirlo, y luego el Principado decidirá si tiene recursos económicos para hacerlo o no. Nosotros entendemos que es una buena medida, una buena postura, que es bueno para la ciudadanía de Castellón, sobre todo para estas edades, y que el Principado es el que tiene que valorar si tiene pues, disponibilidad económica o no, ¿no? Tampoco sería todos los días, serían unos días a la semana, podría ser compaginado con otros ayuntamientos, etcétera. Señor Pozo. Gracias. Mire, yo con todo lo que es el tema informativo, esa parte de tema informativo sí estaría de acuerdo, siempre que no supusiese un costo o un desembolso como se pide de una persona capacitada a nivel sanitario. Un sueldo de un sanitario al año repercute casi los 100.000 euros, más o menos, metiendo vacaciones, metiendo seguridad social, metiendo... Bueno, más o menos no ando muy descaminado. Y luego, aparte, el tema del sondeo que se hizo, yo también valoré un poco el tema del sondeo y veo que de 188 personas a las que se hizo el sondeo hay una diferencia de 5 a favor, son 98 a favor y 91 en contra. Entonces tampoco veo que el tema de ese nicho de edades de las personas a las que fueron encuestadas y a las que va dirigido este proceso o este proyecto, tampoco tiene muy clara su definición hacia él. Bien, votos a favor, 8 Izquierda Unida, 3 PSOE. Votos en contra, 1 no adscrito. Queda aprobado por 11 votos a favor y una abstención, ¿no? ¿Uno en contra? 1 en contra. Bien, hemos comentado, tenemos un montón de mociones a continuación. Yo creo que todos las conocemos. Si le parece bien, señor Pozo, el PSOE nos lo ha propuesto, nosotros estamos de acuerdo.
leemos un poco lo que es el enunciado, como ya las hemos visto todos, y votamos, si le parece. Y si quiere usted decir algo después de leer el enunciado, digo, por no estar leyendo todo el texto, y después, por supuesto, tiene la palabra si quiere. Vale. Pues pasamos al siguiente punto, que es exactamente expediente 855/2012, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Izquierda Unida, moción para solicitar un interés fijo no superior al 5% en el mecanismo de financiación de las entidades locales para el pago a proveedores. Yo, por simplemente resumir y explicar, ahora mismo los créditos se han firmado a un interés superior al 5%, que en un principio es lo que se había anunciado, revisable al trimestre, con lo cual podría quedarnos al final en un 7 y pico el interés. Bien, lo hemos firmado al 5,93 y hay una revisión al trimestre donde dice que se reflejará el coste de financiación del Tesoro Público incrementado en un margen máximo de 115 más 30 puntos básicos, es decir, 145 puntos más. ¿Votos a favor? Unanimidad. La moción queda aprobada por unanimidad. Siguiente expediente 857/2012, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Izquierda Unida, moción por la garantía del derecho efectivo a la vivienda. Si queréis resumir algo, pues lo que es la solicitud y... Sí, esta moción, como bien decía la alcaldesa, es para que instar al Gobierno del Estado a aprobar una moratoria hipotecaria por un plazo de 3 años. Vosotros sabéis que aquellas personas que solicitaron un crédito, una hipoteca, para pagar la vivienda, cuando luego hubo un momento en que no pudieron hipotecarla, sabéis que cuando no pudieron pagar esa hipoteca, sabéis que se quedan con la vivienda y encima siguen debiendo dinero, ¿no? Entonces, bueno, que se solicita al Gobierno del Estado la aprobación de la moratoria hipotecaria por 3 años que la Asociación de Consumidores ADICAE ha presentado con la intención de paralizar los embargos a miles de familias que, en consecuencia de las crisis económicas que está sufriendo el país, se ven incapacitados para hacer frente a sus cuotas hipotecarias. Es decir, lo que se pretende es, durante 3 años, paralizar esa hipoteca, de tal forma que esperemos que de aquí a 3 años las familias recuperen el puesto de trabajo y puedan hacer frente a ella y no quedar sin piso y encima con deuda, ¿no? Es lo que se pretende. Señor Pozo. Bueno, yo voy a votar a favor de esto y además quiero añadir que, bueno, aparte de estar a favor de la moción, lo que solicitamos es, o proponemos, que se derogue la legislación actual para que las personas que no puedan hacer frente a su vivienda, aparte de no quedar sin ella, no queden endeudados para toda la vida. De acuerdo. Se puede meter en la solicitud. Hacemos esa enmienda. Bien, ¿votos a favor? Unanimidad. La moción se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, expediente 858/2012, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Izquierda Unida. Moción por la exigencia al Gobierno de la retirada de la amnistía fiscal y por la aplicación de una contribución fiscal similar a la de la zona euro. ¿Quieren leer la parte, los acuerdos, nada más, estrictamente, para que conste? Sí, el Ayuntamiento de Castellón exige al Gobierno que retire esta amnistía fiscal y que se aplique una contribución fiscal similar a la zona euro. El Ayuntamiento de Castellón pide que se presente un recurso de inconstitucional contra la amnistía fiscal aprobada en el Real Decreto 12 del 2012. Dar traslado los acuerdos a la Presidencia del Gobierno, al Ministerio de Hacienda, a los grupos parlamentarios y al Defensor del Pueblo. Esta moción, como bien sabéis, se trata de que, con la ley que aprobó el Gobierno de la Nación, todo el dinero
negro, vamos a llamarlo así, que existía sin control de ningún tipo, pues el Gobierno declara una amnistía que pagarían solo el 10%, con lo cual quiere decirse que todos aquellos ciudadanos de este país que estuvimos contribuyendo vía impuestos, como marcaba la ley, ilegalmente, como nos corresponde, pues unos ciudadanos que estuvieron pues defraudando a Hacienda, defraudando a todos los españoles, ahora les perdonan muy a gusto y pagan nada más que el 10%, con lo cual se han reído de España y de todos los españoles. Entonces entendemos que no debe haber este tipo de amnistía, que se debe perseguir ese fraude y el que haya delinquido que vaya a la cárcel o que le apliquen la ley como corresponda, ¿no? Supone mucho dinero además. Bien, sí, señor Pozo. Bueno, yo aquí voy a votar que no, aunque considero que es en otras circunstancias pues nacionales sí que apoyaría esta moción por ser lógica y de justicia. Pero creemos que ahora mismo, con la necesidad de liquidez que necesita España, pues esta sanción del 10% lo que haría sería una recaudación de forma rápida para las arcas del Estado. Sí que... Además, esto significa que a partir del próximo año todas estas empresas, personas o sociedades que están defraudando, pues ya tienen un precedente para poder hacerles un seguimiento y a partir de ahí evitar que haya dicho fraude. Sí que estaría mucho más de acuerdo en corregir el abuso fiscal que constituye el régimen fiscal de las SICAF, que son utilizados por los grandes capitales y las grandes fortunas, y solamente tributan un 1%. Esto sí que considero que es un agravio comparativo y con el resto de los ciudadanos. Sí, señora Rosell. Dos puntualizaciones nada más. Vamos a ver. La amnistía fiscal ahora mismo, tal y como la plantea el Gobierno, nosotros desde el Grupo Municipal Socialista y desde el PSOE a nivel general nos parece que es una amnistía de chorizos. Vamos a ver, todos los españoles, como dice el compañero de Izquierda Unida, hemos estado apoyando y hemos estado pagando nuestros impuestos y hemos estado pagando nuestras deudas. Entonces, la persona que tiene la capacidad de sacar ese dinero negro y pagar ese 10%, lo único que está haciendo es beneficiar a que ese fraude se siga haciendo. Y si la panacea es que España necesita liquidez, y esa liquidez la vamos a conseguir favoreciendo a los mangantes que han estado llevando al Estado de la Nación a la más absoluta ruina, desde luego desde el PSOE nos parece que no queremos esa liquidez. Queremos impuestos, queremos gente honrada y queremos gente que pague los impuestos como corresponde. Pero desde luego el beneficiar a la persona que tiene el dinero de la manera que la tiene y que con ese 10% se le da la bendición y los parabienes para supuestamente aumentar la liquidez, desde el PSOE desde luego no nos parece ni justo ni normal. Señor Pozo, brevemente. Mire, señora Rosell, yo como dije antes, en otras circunstancias sí que apoyaría porque me parece que es muy lógica su posición y la posición del Grupo de Gobierno. Pero yo veo el tema de la liquidez como algo primordial ahora mismo para no ser intervenidos. Un segundo le dejo, señor Garrido. Sin ánimo de convencerlo, sin ánimo de convencerlo. Pero mire, eso da pie, yo, agarrando la picaresca española, que somos muy dados a ellas, yo a partir de ahora no declaro. Voy a defraudar, porque espero que el próximo Gobierno que entre me haga una amnistía fiscal y me perdone. Es lógico, es decir, a mí me están dando pie a eso, ¿no? Es decir, no es bueno para una sociedad hacer esas cosas. No es bueno. Es decir, si hay una persona que ha delinquido, debe de ir a la cárcel o aplicarle la ley lo que le corresponda. Si no, hay que darle premios. Aquí se le da un premio en aras de conseguir un 10%. No, mire, ¿cree usted 300 plazas de inspectores de Hacienda más en España que lo están demandando el cuerpo de Hacienda, que es lo que necesitan? Persiga ese fraude fiscal y van a sacar más de este 10%, bastante más de este 10%. Si de verdad tienen interés de recaudar, que recauden como es debido. Y recaudar como es debido es investigar. Y lo saben, y saben dónde está ese dinero. Y saben quién dice que defraude. No se preocupe, estoy convencido que usted no defrauda, y yo tampoco. Sabe muy bien quiénes son los que defraudan, sabe dónde está ese dinero, lo saben perfectamente. Otra cosa es que no quiere. Esa es la realidad. Desde el Departamento de Hacienda, sus inspectores y inspectores lo están reclamando continuamente. Hacienda sabe dónde está el dinero y saben quiénes son los que defraudan. Lo que hace falta es los medios adecuados y la autoridad para poder perseguirlos. Sí, de todas maneras, yo ya zanjando el tema,
el mismo Código Penal, un fraude de más de 160.000 euros conlleva penas de cárcel. Esto es en contra del propio Código Penal, no recuerdo ahora, pero lo apunté arriba, de una propia ley de Hacienda, y no me parece que sea constitucional tampoco, porque la Constitución dice lo que dice. Bien, votos a favor. Casi le convencemos. 8 Izquierda Unida, 3 Partido Socialista, votos en contra, 1 no adscrito. Queda aprobada la moción por 11 votos a favor y 1 en contra. Bien, siguiente moción, expediente 859/2012, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Izquierda Unida, moción por la modificación del artículo 62 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y supresión de la exención del IBI en los bienes inmuebles propiedad de la Iglesia Católica. Señor Garrido y señor Galán, o al revés, me da igual, como quieran. Galán. Tú, el Gobierno cierra después. Bueno, aquí, respecto al IBI, nosotros vamos a presentar esta moción porque, como sabe, la Iglesia está exenta de pagar exenta del IBI en los centros de culto, pero no en los viviendas que tiene, en las tierras que tiene, en el parking que tiene, en las almacenes que tiene, que los tiene todos alquilados y está cobrando un dinero muy boyante para la Iglesia. Por lo tanto, nosotros queremos que se cobre el IBI en todos estos casos y sobre todo para los ayuntamientos, que es donde más influye y donde más perjudicados salimos. Sí, además eso de que los partidos políticos y los sindicatos no pagan el IBI no es cierto. Yo le puedo asegurar que el IBI en Castrillón e Izquierda Unida son 70 euros anuales. Lo pagamos, como decía Rubalcaba, religiosamente. Señor Garrido. Sí, esto viene a demostrar que la Constitución española no se cumple. Es decir, eso que todos los españoles somos igual ante la ley no es cierto. Es decir, aquí mientras unos ciudadanos pagamos por lo que tenemos, hay otras personas que por motivo que sea están exentos, ¿no? Y este es el caso concreto. Es decir, no se sabe muy bien por qué la Iglesia Católica está exento de pagar el IBI como pagamos el resto de empresas. Y además, la Iglesia Católica probablemente sea el más importante propietario inmobiliario del país, más incluso que algunas de las empresas del sector de la construcción. Y es que, y más, está claro que lo que tienen es exclusivamente un privilegio, ¿no? Y además, si fuese incluso porque no pagase los lugares de culto, pues podía incluso que hasta asumir. Es decir, si no pagan por la Iglesia, pues bueno, podíamos asumir. Pero es que no pagan ni por los colegios que son particulares, colegios que cobran un dineral a cada uno que va allí porque no son gratuitos, no pagan por las viviendas de los sacerdotes, por las viviendas de los obispos, por las viviendas de ningún tipo, e incluso por muchas viviendas que son propietarios y las tienen en alquiler. Si tienen viviendas en alquiler, son propietarios de la Iglesia, no pagan impuestos por ella y, sin embargo, cobran una renta por ella. No pagan por parkings, no pagan por hoteles, tienen hoteles que son propiedad de la Iglesia, no pagan, porque fueron conventos, en su día los transformaron en hoteles, cobran, lógicamente, si usted va a pasar una noche allí, o todos vamos a pasar una noche, nos van a cobrar, pero ellos no pagan contribución. Por oficinas que tienen alquiladas, es decir, ellos tienen un patrimonio enorme en unas condiciones que no están en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos del país. Entendemos que este privilegio que tienen hay que quitárselo en una sociedad laica. Además, hay una recomendación de la Unión Europea en este sentido. Incluso en Italia van a aplicar el sistema, porque está allí la Santa Sede, como todo el mundo sabe, por lo tanto entendemos que la Iglesia debe pagar por lo que tiene como cualquier otro ciudadano. Luego, si quieren darle subvenciones, ayudas, por otro lado, eso es un problema del gobierno de turno, ¿no? Pero en teoría este privilegio debe suprimirse, es lo que pide la moción, que se le suprima. Señor Pozo. Yo este punto lo voy a apoyar y aparte, como España es un Estado aconfesional, diría que incluyesen también los lugares de culto, pero que incluyesen los lugares de culto de todas las religiones que hay en España, y que ningún español, ni ninguna entidad, ni ninguna institución estuviese libre ni exenta del IBI. Bien, votos a favor entonces. Unanimidad. La moción queda aprobada por unanimidad. Expediente 860/2012, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Izquierda Unida, moción para solicitar la derogación del Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
Señor Galán. Bueno, presentamos también esta moción porque todo el mundo sabe el recorte que han hecho en educación, que son unos 3.000 millones de euros. Y esto afecta a la pérdida de igualdad de oportunidades, la pérdida de calidad de enseñanza, menos profesorado, más alumnos por aula, subida de las tasas universitarias, las becas dejan de tener un derecho. Es decir, que hay una serie de factores que hoy día que te habéis conseguido, pues hoy en un momento, en un plumazo, se han quitado todo. Y creo que esto nos va a llevar a los años 40 casi, porque vamos, viendo lo que nos está pasando, una vez conseguido lo que hemos conseguido, que no lo tiren todo abajo, yo creo que es bastante preocupante. Bien, ¿más palabras? No. ¿Votos a favor? 8 Izquierda Unida, 3 PSOE. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 1 no adscrita. Queda aprobada la moción por 11 votos a favor, ninguno en contra y 1 abstención. Siguiente punto, expediente 861/2012, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Izquierda Unida, moción para solicitar la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Señora Rosell. Apaga el micro. Bien, que digo, conocemos ya todos el texto de la moción, vamos a leer nada más lo que supone el acuerdo. El Ayuntamiento de Castrillón solicita la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Insta al Gobierno a dialogar con las fuerzas políticas, agentes sociales, comunidades autónomas y Federación Española de Municipios para alcanzar un gran acuerdo que permita garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, manteniendo los principios establecidos en la Ley General de Sanidad de 1986. Yo creo que transmitimos un poco lo que es el sentir de la mayoría de este Pleno, en que todos estamos de acuerdo que los recortes que se están estableciendo ahora mismo en sanidad son unos recortes que, amparándose un poco en el tema de la crisis, están haciendo recortes que vulneran los que son los derechos básicos de las personas en general. Yo creo que pasamos de una sanidad pública, gratuita y universal a una sanidad estandarizada dependiendo del ámbito social en el que se desarrolle. Yo cuando oigo hablar, por ejemplo, de personas divorciadas que no han hecho cotizaciones a la Seguridad Social, jóvenes de 26 años, inmigrantes, y dentro del Gobierno dan una serie de lecciones magistrales, verdaderamente se me ponen los pelos de punta cuando tratan de convencernos de que la sanidad pública es una sanidad que no se puede sostener. Y, desde luego, lo que llama la atención verdaderamente es que la sanidad pública no se puede sostener con un sistema público de sanidad y, sin embargo, en todas las comunidades, o la mayoría de las comunidades, porque gracias a Dios ya en todas no gobierna el Partido Popular, pues se están haciendo unas privatizaciones a la carta con un grupo que ahora mismo es el Grupo Capio Madrid, que tiene una cantidad de hospitales públicos con gestión privada en la que la cama sale bastante más barata que en la cama del hospital público. Y eso tiene una razón fundamental. Vamos a ver, los enfermos crónicos son los enfermos que más gasto tienen dentro del Sistema Nacional de Salud. Entonces, ¿qué se hace? Los enfermos crónicos se pasan al Sistema Nacional de Salud y los enfermos que tienen un transporte dentro de lo que es por las patologías que tienen en el hospital privado, lógicamente es bastante más barato. Yo lo que me llama la atención es que cuando ves cifras, yo no creo que ninguna empresa, y una empresa como este grupo en concreto, que es una empresa privada de origen sueco y que está relacionada con el negocio inmobiliario, vaya a invertir en la sanidad pública. O sea, es una falacia totalmente que no tiene ningún tipo de sentido. Verdaderamente llama la atención también que en la comunidad autónoma ahora mismo se están privatizando en Castilla-La Mancha hospitales que habían sido del antiguo Insalud, se están haciendo hospitales privados, se están pasando los hospitales que hemos hecho nuevo, que hemos pagado todos los españoles con nuestro dinero, se están dando a la gestión privada, y eso nos va a llevar a que vamos a tener una sanidad para ricos y una sanidad para pobres, que dicho así suena como muy teórico y muy metafísico, pero es la realidad. Yo, cuando se habla de la sanidad en general, a veces parece que se habla de una sanidad muy heterogénea, como que no nos toca directamente dentro del área sanitaria.
sanitaria. Yo el otro día, en el hospital en el que trabajo y del cual estoy muy orgullosa y quiero que siga siendo público, me llamó la atención una noticia de prensa que había de un representante de una asociación vecinal dentro del concejo, en el que se quejaba de cómo se estaban haciendo las políticas ahora mismo sanitarias dentro de nuestro hospital, dentro del hospital de nuestro área sanitaria 3. Ese hospital es un hospital modelo dentro del área, con una capacitación y una formación importante y unas estructuras importantes dentro del área. Los enfermos estaban en los pasillos, estuvieron en los pasillos cerca de un día y medio, mientras que 4 unidades de enfermería permanecían cerradas, con lo cual me parece totalmente fuera de lugar. Creo que tenemos que luchar para que la sanidad siga siendo pública. Y el otro día nos contaba un señor que, al hilo un poco del inicio del pleno, en el que pedíamos un poco la reivindicación con la clase minera, decía, y tiene razón, los mineros cuando tienen problemas salen a la calle y protestan. ¿Qué pasa con el resto de los colectivos que seguimos teniendo los mismos problemas que a mí me pueden afectar como profesional sanitario, pero que afectan directamente a toda la comunidad que estamos viviendo ahora mismo? ¿Por qué no se sale a la calle? Yo creo que las más de 10.000 personas que hoy había en Madrid en la manifestación de la minería, creo que van a ser manifestaciones cortas para lo que nos espera, y creo que todos tenemos que ser responsables y valientes a la hora de denunciar cuestiones de perder servicios con el pretexto de la crisis. Bien, ¿votos a favor? 8 Izquierda Unida, 3 PSOE. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 1 no adscrito. Queda aprobada la moción por 11 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Sí, señor Pozo. Bueno, la explicación de abstenerme en este punto y en el anterior, en las mociones anteriores en esta, es que sí que comparto mucho de lo presentado, pero hay otras partes que no las tengo tan claras. Bien. Siguiente punto, expediente 870/2012, Grupo Municipal no adscritos, moción por la aprobación de la retirada urgente de la cubierta de amianto de la Escuela Infantil de Raíces. Señor Pozo. Bueno, voy a resumir aquí un poco el tema. Y dice que en 1978 una resolución del Parlamento Europeo declaró al amianto como sustancia cancerígena. En Europa, durante los años 90, la mayoría de países prohibieron el uso del amianto. En 1999, la Unión Europea prohibió su uso y dio un plazo hasta el 2005 para que fuera incorporado en la legislación de cada país. En el año 2003 se prohibió la extracción de amianto y la fabricación y transformación de productos de amianto. El amianto es un producto mineral de larga durabilidad y está formado por un conjunto de haces de fibras minerales sólidamente unidas muy resistentes al calor, abrasión y tracción. Estas características han hecho de que sea un material ampliamente utilizado en productos de gran consumo en la industria y en la construcción. Ha sido utilizado como material de aislamiento acústico térmico en aislamientos y acabados de fachadas, tabiques ligeros o tejados, como es el tema que estamos tratando. Actualmente el uso de amianto está prohibido en la mayoría de los países industrializados. En países como el nuestro, donde sí está prohibido, muchos de los edificios y elementos industriales construidos en fechas anteriores a su prohibición aún contienen elementos de amianto. La exposición al amianto puede ser de 3 tipos, que puede ser ocupacional, doméstica o ambiental. La exposición ambiental afecta a las personas que residen cerca de un punto de emisión de amianto e inhalan el polvo del amianto disperso en el aire. Una de las características del amianto es que los haces que la componen pueden separarse con facilidad en fibras cada vez más finas, hasta llegar a fibrillas de tamaño microscópico. Los productos que contienen amianto no presentan riesgos de salud si las fibras permanecen fuertemente unidas, pero pueden ser perjudiciales si los materiales se rompen o se desgastan, y las fibras se inhalan cuando son liberadas al entorno. Bueno, para resumir un poquitín, abreviar y tal, no hay, la Agencia Internacional para el Cáncer ha clasificado a todas las fibras del amianto como cancerígenas para los humanos y no se conoce ningún nivel de exposición que no sea peligroso. Por lo tanto, con la mayor urgencia que proceda, se expone aquí al Pleno. Yo cuando preparé la moción creía que pertenecían los colegios infantiles, pertenecían al área de la Concejalía de Cultura, pero ya me explicó la concejala que pertenecen a la Consejería de Educación
Entonces esto lo voy a modificar y voy a que el Pleno del Ayuntamiento solicite a la mayor urgencia posible la retirada de esa cubierta de Uralita del colegio de 3 a 6 años de Raíces y la sustitución por otra que sea no perjudicial. Sé que por parte de este ayuntamiento ya se hizo alguna medida de presión o se mandó algún comunicado a dicha consejería, pero aprovechando ahora que hay un cambio en temas de consejerías, volver a insistir y procurar que sea con la mayor urgencia posible la retirada de esa cubierta por el perjuicio que puede producir a estos niños, porque dos de los temas de mayor peligro para ellos con el tema del amianto es la duración de la exposición, y estamos hablando de niños que pasan 3 años de su vida durante 5 horas debajo de ese techo. Y ya no solo por estar debajo de ese techo, que no es lo peligroso es que ese techo hace 3 o 4 años tuvo unas goteras, por lo tanto sí que hay deterioro y desgaste en dicha cubierta. Ese deterioro se recomienda que en el momento que hay un deterioro, en el momento que hay una incidencia sobre dicha cubierta, se hagan unas inspecciones periódicas, ya que ese polvillo del fibrocemento, del amianto en sí, se puede caer al suelo, y los niños sabemos que con mayor facilidad que cualquier otro tipo de personas pues llevan las manos muchas veces a la boca después de haber estado jugando por allí. Por lo tanto, para evitar todos estos riesgos, que no son muy visibles actualmente, porque en términos médicos y demás dicen que el problema del amianto repercute o se reproduce a partir de los 20 o 30 años de su inhalación. Entonces, pues vamos a intentar, ya que estas generaciones anteriores pueden tener el riesgo o sufrieron el riesgo, que las posteriores que evitarles un riesgo. Sí, señora García, y después señora Rosell y señor Garrido también. Bueno, por supuesto que apoyamos esta moción, pero quiero dejar constancia de que el anterior Gobierno de Foro se le pidió reiteradamente la retirada de este tejado, de esta cubierta de amianto del Colegio Infantil de Raíces. Cuando entré en el Gobierno como concejala de Educación y Cultura, pues me entrevisté personalmente con la consejera y le planteé este problema, entre otros. Y después, bueno, ella acababa de aterrizar también, me mandó que le mandásemos por escrito todas las peticiones y le hicimos un escrito. Entre las peticiones que iban, pues iba precisamente esta, que nos parecía pues como muy importante. Seguramente antes se habría hecho también, pero bueno, yo doy constancia de lo que hice yo, las gestiones. Después del escrito también estuvo aquí el viceconsejero de Educación en el Infanta Leonor y tuve la oportunidad pues de recordárselo. Pero bueno, de momento pues hicieron caso omiso de nuestras peticiones. Nada más. Señora Rosell. Bueno, yo ante todo agradecerle la lección magistral sobre el amianto que nos acaba de dar el concejal no escrito. Toda la legislación sobre el amianto, voy a dividir mi intervención en dos partes. Una parte creo que tiene que ser una parte técnica y una parte fundamentada en lo que es la legislación actual sobre el amianto. Desde el año 1984 hay reales decretos, órdenes ministeriales, notas técnicas de prevención que siempre hablan del tema del amianto, pero siempre en relación con los trabajadores, con la exposición de los trabajadores. La valoración de la exposición de los trabajadores se hace dependiendo de los valores límites ambientales que miden la ACGIH, que es la Asociación de Higienistas Industriales, que son los que recogen todas la normativa y los que más dictaminan más o menos los valores límites ambientales que están previstos dentro de lo que es esa exposición, pero siempre en trabajadores. Eso al hilo de que me parece que es crear un poco de alarma social el decir que los críos de Raíces están expuestos a un amianto durante 5 horas. No, el amianto para que haya una contaminación tiene que ser una contaminación aérea, gente que fuma o gente que tiene una relación directa con eso. El riesgo que los niños corren, si verdaderamente
estuviera tipificado estadísticamente, que no lo está, bueno, pues lógicamente ya se habría quitado bastante antes ese tema. La legislación dice que no se puede utilizar el amianto a partir del año 2012. Quiere decir que no se puede fabricar amianto ni se pueden fabricar cosas con amianto, pero no hay ninguna legislación que nos diga en qué momento hay que quitar todos los tejados de amianto que hay en toda España. Si eso fuera así, se montaría un tinglado de mucho cuidado porque hay un montón. Con lo cual, el riesgo por un tejado de amianto lo vamos a dejar en suspense porque no hay ni normativa ni hay estadísticas que nos digan que existe un riesgo claro para las personas que están debajo de un techo de uralita. No obstante, en este pleno ya se aprobó también en su momento el pedir a la consejería correspondiente el cambio de este tejado del Colegio de Raíces. Yo no tengo mucha constancia de que haya habido goteras en el tejado de Raíces a lo largo de este tiempo. Sí que es un tejado que es antiguo, pero está en condiciones, bueno, más o menos aceptables. Y bueno, ya que los de Foro pasaron como el ave fénix, en su día esperemos que desde el nuevo Gobierno tengan una sensibilidad distinta y yo creo que si pueden, lógicamente van a asumir el cambio de este tejado, pero por tranquilidad de los vecinos, no por un riesgo claro que tengan los niños ahí, porque si verdaderamente existiera ese riesgo claro de los niños de la exposición al amianto, lo que deberíamos de hacer desde el Ayuntamiento de Castellón y es cerrar el colegio, que creo que no es ahora mismo ni lo más normal ni lo más aceptable por parte de todo. Independientemente, bueno, pues nosotros en esta moción vamos a abstenernos porque nos parece que es crear un poco de alarma social y nos parece que la fundamentación está en lograr que los niños estén en los colegios de la forma más adecuada posible, pero desde luego nunca creando alarma social a los padres pensando que están en un colegio pues que tienen algún riesgo para sus hijos. Señor Garrido. Sí, yo no voy a entrar en una discusión técnica del amianto, sobre el amianto, las bondades o maldades de este producto. Yo creo que está bastante claro. Hombre, yo lo que tengo claro es que si tuviese un hijo no me gustaría que fuera allí y que los padres y madres de Raíces están sensibilizados con este tema. No hay ninguna alarma social, pero llevan años ya reivindicando que se quite. No solo desde este grupo de gobierno, no solo se ha actuado en este sentido, en lo que ha hecho la concejala actual de Educación y Cultura, con la entrevista que ha tenido en la consejería correspondiente, sino que el 11 de mayo del 2011, con la concejala que estaba antaño, Yasmina, concejala de Educación, mandó un escrito a la consejería diciendo que se retirara el tejado de uralita de ese colegio y que se soterraran las vías de alta tensión, que también se sabe, o hay estudios en ese sentido, de que pueden perjudicar o que pueden producir cáncer. Entonces, en esa petición se pedía que se retirase ese tejado, que se soterrara la línea de alta tensión. Y también que se pusiesen unos baños en la primera planta del edificio, ya que esos baños no existían y los niños, son niños pequeños, infantiles, tenían que ir a los servicios a la planta baja. Esto, afortunadamente, en colaboración con el ayuntamiento, poniendo los materiales, el propio colegio, estos baños ya existen. Pero sigue existiendo la eficiencia del tejado y el soterramiento de las vías. Pero ya desde el 11 de mayo del año pasado se hizo esta petición. El mismo 11 de mayo se pidió también que se reparase el colegio Infanta Leonor, es decir, que está en las mismas condiciones. No es uralita, pero se está cayendo. Hay un informe técnico al respecto. Es decir, el tejado del colegio Infanta Leonor no está en buenas condiciones y cualquier día podemos tener un disgusto. Y el tejado del colegio de Campillo está en las mismas circunstancias. Es decir, hay 3 colegios, dependiendo de la consejería, que sus tejados, bien por unas causas o por otras, están en unas condiciones malas y que en cualquier momento, pues lógicamente, puede suceder cualquier problema. Nosotros apoyaremos la moción siempre y cuando, en vez de ser dirigida, como está en este caso, al ayuntamiento, recogiésemos ya por escrito que es una petición dirigida a la consejería correspondiente, y cual votaríamos a favor. Y o mire, porque tampoco soy un entendido de la materia, es que el riesgo en los fumadores es mayor que en los no fumadores. Por otra parte, el efecto en los humanos, no existen estadísticas porque tampoco se han hecho estudios sobre el efecto en los humanos, sí que se hacen estudios en animales. La alarma social, en el comercio del 23 de marzo del 2011, la Asociación de Padres de Alumnos de ese colegio ya publicó en el comercio un artículo sobre los problemas del amianto y su cubierta. Y una de las cosas que dije, bueno, aparte
sí que tienen una carta de los padres, de la Asociación de Padres de Alumnos en el Principado, que tiene un duplicado aquí el Ayuntamiento con entrada el 13 de enero del 2011 y el número de registro de entradas el 258-258. El tema de las goteras lo tengo confirmado por el director del colegio, que me dijo que se habían producido unas reparaciones, no sabía fijo si eran 3 o 4 años, y que sí que había unas reparaciones por goteras. La exposición al amianto, por estar debajo de él, no es peligrosa. Lo peligroso del amianto de ese amianto es el desgaste que tiene, porque yo calculo que ese colegio tendrá entre 30 o 40 años. Por lo tanto, solamente con la erosión y demás, sí que las fibras del amianto pueden ir soltándose, y ahí sí que es donde corre el peligro. En ninguno de los casos mi intención es generar una alarma social en Raíces. Bien, pues votamos. Votos a favor. 7 Izquierda Unida, porque Juan se ha ausentado un momento. Votos en contra, 1 no ha escrito. Votos en contra, abstenciones, 3 PSOE. Queda aprobada la moción por 8 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Siguiente punto, Grupo Municipal, expediente 871/2012, Grupo Municipal no adscritos, moción por el acondicionamiento de la playa y el Paseo de Salinas y sus zonas limítrofes. Señor Pozo. Bueno, con el tema del acondicionamiento de la playa de Salinas y sus zonas limítrofes, para abreviar un poco, porque es bastante extenso y ya, señora. Yo hablé con el señor Garrido, porque yo, como no, bueno, a la comisión de obras no puedo asistir, entonces no sabía que era un tema que ya tenían un poco mirando. Sí que pedimos que se tomen unas medidas, pues a nivel de lo que son servicios, o sea, baños públicos, aparte de los que hay en la playa, que vamos, yo bueno, considero que están poco anunciados y poco visibles para la gente que venga a la playa y lo desconozca. Por ejemplo, el de la casa de servicios, en vez de estar orientado en dirección de que de los lados del paseo se pueda ver, está colocado contra la escalera, que la gente desde lejos no lo ve. Bueno, el servicio que está debajo de los baños que están debajo del Iguan tampoco tienen una señalización, y bueno, estos días de calor también pues estaban cerrados y la gente no disponía de baños públicos en la playa. Sé que hay otros baños que también están bastante mal señalizados, que son los que están a la altura del balneario, que aparte ahí sí que hay un baño ya para personas con una minusvalía, pero también están poco señalizados. Por lo tanto, lo que proponemos es que los baños se señalicen y que se añadan unos baños portátiles en la época de verano, colocados en las rampas de acceso a la playa. Estos baños se autofinancian, ya que son o pueden ser como los que hay en el paseo y en la playa de Gijón, que son baños que el que lo quiera usar mete una moneda, e incluso no tienen mantenimiento porque son autolimpiables. Bueno, entonces consideramos que hay muchas personas que van a la playa y se encuentran en la zona, por ejemplo, de las dunas o la zona del Espartal, que no tienen acceso a un baño, sobre todo las personas mayores o personas que puedan tener algún problema de ese tipo. Después consideramos también lo del tema del pintado y el mantenimiento de las farolas y de los postes donde están los focos y se colocan los altavoces para el equipo de salvamento, que están bastante deteriorados, e incluso hay alguno que, bueno, pues que se va a caer en breve con el peligro que hay. Sí que consideramos también necesario que haya un aumento en el número de papeleras. Esta mañana en la Comisión de Medio Ambiente se trató el tema, papeleras en la playa, y unos contenedores o recipientes de mayor tamaño en lo que son las 2 esquinas o las 3 esquinas de la playa, bueno, 3 esquinas no, porque solo hay 2, pero las 2 rampas y la zona de la subida del balneario, donde sí que se acumula mucha basura y sí que da un ambiente de suciedad y de dejadez de la playa. Por otro lado, ya lo hablé con Garrido, que es lo del tema del Iguan, de la plazoleta de los Patos.
todo lo que es la tarima de madera, con la cantidad de agujeros y deteriorada que está, y el tema de las baldosas, que es una obra nueva, pero da aspecto ya de muy abandonada, porque sí que faltan bastantes baldosas en la zona de las paredes. Y un tema fundamental es el pasamanos en las escaleras de bajada de la plazoleta hacia la parte del náutico. Ahí la escalera tiene un huella contra huella bastante alto, y las personas mayores o con alguna traba física pues pueden tener algún problema a la hora de bajar. Yo pienso, y así bueno, lo pregunté y valoré con mucha gente, que en el medio de las escaleras sí que se podría poner un pasamano para que a ambos lados de la gente que pueda bajar por los dos lados tenga un apoyo. También en la calle Pablo Laluz, que es una de las avenidas más transitadas de Salinas, existe el tema de farolas solamente en una parte de la calle. Hay 28 farolas, pero esas 28 farolas tienen unas tulipas o focos muy antiguos, están muy mates y la verdad es que no iluminan nada. Es una calle bastante ancha y ya por un lado no tiene iluminación y por el otro tiene una iluminación bastante escasa. Entonces lo que pedimos es que se pueda hacer. Sabemos que ahora mismo el ayuntamiento, el tema económico pues no está muy bien, pero bueno, que a la mayor brevedad y cuando se pueda tener, pues o en algún apartado se pueda llevar un dinero para el tema ese del cambio de solamente los mástiles están bien, solamente es la tulipa, se pueda realizar. Y incluir algunas papeleras justo debajo de esas farolas, porque entre el Iguan y el Espartal hay una sola papelera. No creo que se me quede nada más en el tintero, aparte de todo lo que os dije y que ya lo tenéis cada uno en vuestro poder. Señor Galán y después señor Garrido. Bueno, se nota que eres nuevo en la corporación. Yo te rogaría que lo pensases y retirar esta moción, porque esto más bien es una propuesta de obras dirigida al concejal de obras, o lo metes por registro, que es lo más normal, ¿no? Una moción aquí de este tipo yo creo que no tiene sentido. Vamos, no tiene sentido porque es más bien un mantenimiento de obras y servicios. Señor Garrido. Sí, efectivamente, lo que dice el señor Galán tiene razón, ¿no? Es una que se puede hacer perfectamente en la comisión de obras, pero bueno, el concejal tiene el derecho a plantearla, ha planteado y ahora está aquí, ¿no? Hombre, si la quiere retirar, pues está retirada mejor. Pero bueno, si no la retira, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en apoyarla con algunas matizaciones. Si él las asume, pues nosotros votaríamos a favor. Y barajando los puntos de la propia moción que se presentan, señalización nueva casa. En principio decirle que desde la Concejalía de Obras, no desde que estoy yo, sino ya desde antes, desde siempre, previo la estación estival, es decir, antes de que llegara el verano, se hace un recorrido, no solo por Salinas, sino por las 7 playas que existen en el concejo, y se hace una previsión de lo que hay que hacer antes de que empiece el verano, ¿no? Ese estudio está hecho, yo se lo enseñé, me parece que lo vio usted, y entonces está con fotos y con todo lo que tenemos que hacer en cada playa. Al día de hoy prácticamente está todo hecho, nos quedan todavía en algunas playas algunos temas de retoques, pero que ya está prácticamente hecho. Es decir, no solo se ha pintado la barandilla de Salinas, sino se han pintado las de Santa María del Mar, Munier, es decir, bueno, prácticamente se ha actualizado en todas. Tenemos que trabajar en todos los puestos de socorro, lógicamente, adaptarlos, ponerlos en condiciones, pintarlos, etcétera. Ya en concreto, en la su moción, que es exclusivamente relacionada con Salinas, decirle que, bueno, los baños públicos, eso se adecenta siempre, también el que está debajo del Eguan también está para minusválidos, perfectamente pueden entrar en ello, está habilitado para ello, los accesos a la playa igual. Y bueno, en cuanto a las cabinas que plantea usted en el primer punto, nosotros no tendríamos ningún inconveniente, por lo menos no está muy estudiado el grupo, pero por mi parte no habría ningún inconveniente en que en el extremo al final del paseo, si quieren poner las que pongan, siempre y cuando no suponga ningún coste para el ayuntamiento. Es decir, si alguna empresa quiere colocar una cabina, como por supuesto sería pedirlo, y veríamos esa posibilidad, es decir, tampoco de no cobrarle tasas, pero si eso supone... Señor Garrido, yo ahí tengo que advertirle que el paseo es costas. Es costas, sí, está claro, eso es de costas, en principio, pero bueno, quiere decirle que por el ayuntamiento no habría ningún problema, siempre y cuando no hubiera ningún costo, ¿no? Y la que playa. quede claro. La playa es y la barandilla de la playa sería costas. Eso también. tendría que decir. Por lo tanto,
lo de las tulipas, cambio de las tulipas de la calle Pablo Alús, nosotros no tenemos ningún problema en asumirlo, pues cuando haya posibilidades económicas, puede ser a lo mejor el ejercicio que bien o el otro, ¿no? En ese sentido, si usted quiere que lo aprobemos hoy y lo hagamos pasado mañana, entonces nos obligaría a votar en contra. Ahora, si lo aprobamos y lo hagamos cuando podamos, no habría ningún inconveniente. El mantenimiento pintado de barandillas, bueno, las barandillas no se va a pintar si se refiere a toda la barandilla de la playa, porque se pintó el año pasado, porque el año pasado estaba en garantía, este año ya no está, pero sí se va a retocar los focos de infección, es decir, donde haya un poco de óxido se va a retocar de la que se pinten los farolas, los focos que están a la derecha, que no sé si empezarían ya esta semana, si no empezarán el lunes. Las papeleras ya están todas pintadas, como ya le dije. Y no solo las papeleras, sino, a usted aquí no lo pide, pero ya está pintado el mirador, que estaba en unas condiciones muy malas, con muchísimo óxido. Estamos pintando el puente que pasa al mirador de la Peñona. Solo me faltan lo que son los tirantes esos grandes, porque hay que colgar a una persona de ahí para poder pintarlos. No sé si también se habrán terminado esta semana, porque estamos en ello, ¿no? En cuanto al número de papeleras, eso ya se vio en la comisión de por la mañana, quedaron estudiados, si es posible aumentaríanse lo que sea con bidones o contenedores en la propia arena. Y en cuanto a lavapiés y duchas en los accesos a la playa, en las escaleras no los podemos poner y en las rampas tampoco. Eso está prohibido por el tema de la bandera azul, no se pueden poner ni duchas ni lavapiés en las escaleras, ni en los de accesos a las playas, ni en las rampas. Lo prohíbe la bandera azul, si no nos la concedería. Los hubo y se quitaron por eso. En algunas, si os acordáis, por ejemplo, donde el balneario, ahí en esa rampa había unas duchas y se quitaron. Se quitaron porque por recomendación de la bandera azul y se pusieron en el sitio de la playa. No oye por otra cosa, ¿no? Están sin colocar todavía, es decir, están horas de obras trabajando para colocarlas, es decir, las duchas de todas las playas estaban sin colocar porque se retiran al finalizar el verano, se colocarán. Y en cuanto a lo de Leguán, esa obra está en garantía, como bien le dije, a nuestro entender, esa tarima habría que cambiarla entera prácticamente. Estamos con ello, se le ha dado ya 15 días, desde esta semana me parece que se le dio ya 15 días a la empresa para que arregle los desperfectos y si no, pues habrá que ver las posibilidades con intervención, si se puede, porque ya hay un informe del jefe de obra en ese sentido, de que la obra no está como es debido, y luego habrá que, si es posible, tirar de la garantía que existe la propia empresa si no arregla los desperfectos y con esa garantía posiblemente para cambiar toda la tarima, ¿no? Y luego lo que pide de esas escaleras de Leguán... Vaya terminando, sí, por terminar. favor, porque No, es que esto no es la es que comisión de votado. obras. Le puede dar las explicaciones en el despacho, ¿no? Es que por favor, vaya terminando. Señora alcaldesa, es que nosotros vamos a votar y si tiene que asumir, si no, no votaríamos a favor, porque es decir, él tiene que asumir la propuesta que estoy haciendo. Pero bueno, Si las podían asume, haberlo hablado antes. Se lo hablé, pero... Lo que son. Y los pasamanos, esos Pero que ya, pide, para terminar. Señor Garrido, ya. No, los pasamanos no son escaleras. Ese es que es un problema que la gente tiene que entender. La zona que da al balneario no son escaleras, son bancos. Entonces ahí no podemos poner pasamanos. No podemos poner pasamanos, porque no son escaleras, ¿vale? Entonces, si asume todo esto, nosotros votaríamos a favor. Bueno, aparte de que soy nuevo, tampoco puedo ir a la comisión de obras, entonces la forma que tengo de exponer estos temas, que los demás compañeros o grupos municipales pueden exponerlos en la comisión de obras, yo como por porcentual de presencia en pleno solo tengo 3 comisiones, una de ellas no es obras, entonces tengo que exponerlo aquí. Bien. El tema del señor Garrido, sí, ya lo hablamos él y yo en el despacho y sabe que sí, que bueno, que llegamos a un acuerdo en esos puntos, pero sí que las escaleras, una cosa son los bancos y otra es la escalera en sí. La escalera central no son los bancos, es una escalera. ¿Cómo? Perdón. A ver, que en la parte... Vamos a ver, la parte que da de Leguán hacia la Plaza del Náutico, sí, que parecen unas escaleras enormes, no son escaleras. Pero los laterales son gradas, son para sentarse. Sí, Lo que pasa es que las personas tienden a bajar por allí y claro, no puede ser. La entrada es por donde se entra, por donde la madera, por atrás de la cafetería. Eso está en el proyecto, figura como gradas para que la gente también pudiera sentarse de cara a la Plaza del Náutico. Por eso tienen, si se da cuenta, son de una altura tremenda. Sí, pero hay una parte... Y es para que al sentarte en las piernas te queden estiradas, cómodas. Hay una parte que son gradas, pero justo entre las 2 jardineras aquellas que hay allí, hay unas escaleras, porque los peldaños son menores, no es la continuación de la grada. Vale, lo miro.
Sí, señor Galán. Bueno, no solamente puedo decir que era nuevo, perdón, pero bueno. Pero yo creo que, viste aquí que parece una comisión de obras, y lo que tienes que hacer es, te das una propuesta al concejal o lo metes por registro, no pasa nada. Incluso meterla por registro y la prensa sí que se entera, la prensa ya se entera. No, y también está el punto de ruegos y preguntas, que también se puede meter todos los ruegos, todas las preguntas, etc. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, votos a favor. Ahora sí, ¿no? Teo, votos a favor.